Young Gun Violence Archive. Hasta el 7 de agosto del 2019 hubo 254 tiroteos masivos, más de 33 incidentes violentos, casi 9.000 muertes y más de 17.000 heridos provocados por hechos violentos. El drama de los ataques con armas de fuego no es nuevo en Estados Unidos, pero sin duda es exacerbado y utilizado como palanca electoral de un Trump cada vez más radical que sitúa como diana de todos sus discursos y gran parte de las políticas a la comunidad migrante afrodescendiente y a la sexo, género, diversidad. El estado de terror se normalizó, pues en 15 estados de ese país los profesores tienen permitido portar armas en las escuelas para repeler posibles ataques, lo que representa un escenario demencial. La propagación del miedo a sufrir un ataque lleva a miles de estadounidenses a comprar un arma y a no utilizarla precisamente en defensa propia. Trump, la política del odio, pongamos el punto en la I. En octubre de 1991, un hombre provocó la muerte de 22 personas en un restaurante de Texas y luego se suicidó. El 12 de julio de 2012, un joven con una armadura entró en un cine en Aurora, Colorado, y abrió fuego asesinando a 12 personas e hiriendo a 70. Las escuelas y universidades también son escenarios habituales de estas masacres. En 2007, un ciudadano asesinó a 27 estudiantes y 5 profesores en una universidad de Virginia. El 14 de febrero de 2018, hubo 17 muertos en una escuela de Florida. También hubo 13 víctimas fatales en la secundaria Columbine en 1999. La enumeración de casos podría ser interminable en una sociedad donde conseguir un arma es sumamente fácil. A esto se suma el poderoso lobby del negocio de la venta de armas. Las principales corporaciones encabezadas por la Asociación Nacional del Rifle financian y apoyan férreamente a Donald Trump. En 2018, el periódico The Washington Post publicó que en Estados Unidos hay más armas que ciudadanos, incluyendo a hombres, mujeres y niños. El miedo con el que viven muchos ciudadanos de Estados Unidos es sazonado por el discurso de odio de Donald Trump contra la población migrante. Un relato que va acompañado de medidas xenófobas desde el inicio de su gestión. La presencia de los inmigrantes de Centroamérica y de México sin duda va a ser de manera progresiva en las próximas décadas un factor de poder político, de poder cultural, y este supremacismo racial apela a medidas de fuerza de una brutalidad extrema, como esta situación de los niños que están encarcelados ahí, enclaustrados sin sus padres, porque en realidad para ellos la situación es muy extrema. Es una decadencia de su hegemonía a nivel mundial y una falta de logros socioeconómicos y culturales a nivel interno. Estamos hablando de decenas de millones de pobres, decenas de millones de personas que viven en la calle, decenas de millones de personas involucradas en hechos de violencia. La persona de Donald Trump no quita ni pone en esta eclosión histórica, eclosión de la pérdida de hegemonía internacional y de pérdida de estabilidad económica, social y política interna. Estas son dos tendencias que irremediablemente van a seguir chocando, y Donald Trump es una expresión de un sector que ha cambiado la estrategia, a diferencia del viejo capitalismo financiero global de la época de Obama y de Reagan, ha pasado a ser ahora un proceso de afiatamiento, de consolidación de la industria, del Producto Interno local y de las defensas internas, de las fronteras internas, que son en este caso las fronteras de la supremacía blanca sobre los pueblos migrantes. Yo lo veo así como una cuestión más general
y lo veo con pocas salidas en realidad, porque el negocio del capitalismo de Estados Unidos es el negocio de la guerra. Y para eso entonces tienen que permitir internamente la industria armamentista y que haya atentados en un restaurante, en una universidad donde mueran profesores, alumnos, ancianos, niños, viejos e inocentes. No es para ellos, para esta élite supremacista blanca, no es suficientemente inhibitoria, no los va a hacer retroceder en hacer de la economía de guerra el pivote de la economía y de la supremacía política de los Estados Unidos. En agosto pasado, el mundo miró con consternación cómo en muy pocas horas se ejecutaban 2 masacres contra y por ciudadanos comunes en Estados Unidos. El 3 de agosto, 22 personas fueron asesinadas en una tienda Walmart en la ciudad de El Paso, en el estado de Texas. 13 horas después, ocurrió un nuevo tiroteo masivo en la localidad de Dayton, en el estado de Ohio. Allí, el pistolero abrió fuego frente a un bar. En esa tragedia, murieron 9 personas y 27 quedaron heridas. La policía mató al tirador 1 minuto después de que comenzara la masacre. Un día antes de la masacre de El Paso, el gobernador de Texas envió una carta de recaudación de fondos en la que advertía sobre una posible invasión hispana. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió a los empleados de los tribunales de migración un correo electrónico que incluía un enlace a un artículo de un sitio web nacionalista blanco que atacaba a otros jueces de tribunales de inmigración. El autor de la masacre de El Paso, Patrick Crusius, se entregó inmediatamente y de forma pacífica. Durante su confesión ante la policía, dijo que el motivo de su ataque era matar mexicanos. De las 22 víctimas fatales, 8 eran de esa nacionalidad. Crusius entró al local y disparó con su rifle AK-47 de manera indiscriminada. Días después de que se realizaran estos ataques, agentes federales llevaron adelante una redada masiva que incluyó el arresto de 680 personas en Mississippi. Fue el mayor operativo de la historia realizado en un estado y fue la más grande en toda una década, superior a las que llevaba adelante George Bush hijo. A finales de julio pasado, Trump anunció que le había dado órdenes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de detener y deportar por lo menos 1 millón de inmigrantes. Las órdenes se empezaron a cumplir pocos días después de las masacres ocurridas en El Paso y en Ohio. Durante esas deportaciones se viralizaron videos de niños y niñas que lloraban cuando sus padres eran detenidos. La cruel y fría respuesta de Trump fue que mantendrían los operativos pese a todo, aunque fuera un momento desafortunado. Según el Instituto Pew Research Center, en Estados Unidos 3 de cada 10 adultos posee un arma. La segunda enmienda de la Constitución otorga a los estadounidenses el derecho a portar armamento, algo que es absolutamente innegociable e inmodificable en las lógicas del Partido Demócrata y del Partido Republicano. El lobby de la Asociación Nacional del Rifle permanece sólido desde 1871. En abril de este año, Donald Trump visitó la ANR y ratificó que la segunda enmienda no sufrirá ningún tipo de modificación. El 5 de mayo de 2018, Trump fue a la convención anual de la ANR, celebrada en Dallas, Texas. Ante 80,000 miembros de esa organización, el presidente agradeció el apoyo recibido y agregó que tener un arma era un ejercicio de libertad. Fue la segunda vez consecutiva que Trump visitó la convención anual de esa organización. Hasta ahora, solo Ronald Reagan, en la década del 80, había ido a la convención anual de la ANR. Trump
anunció que Estados Unidos revocará el estatus de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas Convencionales que firmaron más de 100 naciones y que regula el intercambio global de armamento y municiones. La Casa Blanca firmó ese acuerdo de la ONU en 2013, pero nunca fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos ante la presión de las corporaciones armamentísticas, por lo que nunca entró en vigor. Yo no creo en esta formulación propagandística de un Trump loco, así totalmente desencajado, que según el humor con que se levanta, toma decisiones y las revoca. No, lo que yo veo es que la solución que él propone de alternativa al globalismo financiero, ¿no?, y a la paz internacional no le resultan, no están dando frutos en ninguna parte. Y en este momento Estados Unidos claramente tiene un menor poder militar nuclear que Rusia y un menor poder comercial, tecnológico y económico que China. Y se le ha configurado un mapa mundial en que Europa, África, la mayor parte de Asia, Medio Oriente, está buscando alternativas para no ser regiones subordinadas, como fue en el pasado, a la economía y al armamentismo norteamericano. Incluso ya en América Latina los acontecimientos trascienden con creces a la situación venezolana. Hoy día el problema es México, hoy día el problema es Brasil, hoy día el problema es Argentina, hoy día el problema es Colombia. Es decir, las dificultades de la hegemonía de Estados Unidos lo obliga a realizar estos retrocesos. Y en el caso del Pacto sobre Armamento Nuclear y de alcance medio, es evidente que ellos necesitaban crear experimentar con nueva cohetería para salirle al paso a Rusia. Hace pocos días trascendió la noticia de que el presidente ruso en su último encuentro con el presidente Trump le dijo: mira, yo tengo estos cohetes de Mach 4 que son supersónicos y tú no los tienes, y esto es un desequilibrio en favor de Rusia contra Estados Unidos, ¿por qué no me compras estos cohetes? O sea, que el presidente ruso le esté ofreciendo venderle al presidente de Estados Unidos cohetes que no tiene a su alcance la tecnología norteamericana, que no los puede crear como para contrarrestar el poderío ruso, es un hecho impensado hace 5 o 10 años. Hay un cambio claro en la correlación de fuerzas y por lo tanto Estados Unidos tiene que hacer o negocia la paz y se pone de acuerdo con Rusia para un tratado que limite la producción nuclear, o si insiste en una política basada en el armamentismo y en la extorsión atómica. Se estima que en Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle tiene casi 5 millones de miembros, miles de activistas en cada estado y el respaldo de una industria que genera casi 12.000 millones de dólares anuales. Durante las campañas electorales, es uno de los principales grupos que aportan dinero y movilidad para trasladar a miles de votantes. Por ello, son pocos los políticos que intentan enfrentar a esta asociación. La principal estrategia para la Asociación Nacional del Rifle para perjudicar a un candidato en campaña electoral es decir que si este o esta triunfa, modificará la segunda enmienda y le quitará las armas a los ciudadanos. Ante ello, los estadounidenses se sienten indefensos. No poseer un arma es para ellos estar desprotegidos. ¿Qué función cumple el Estado entonces? El interés de la Asociación Nacional del Rifle, esta agrupación que defiende este negocio de las armas en las casas, en las familias, no separaría ese sector económico y político con un poder fáctico interno del gran aparato militar industrial, de este complejo militar que denunció Eisenhower hace ya más de 60 años. A mi entender, hay vasos comunicantes y también hay vasos comunicantes con el poder financiero y también los hay con el poder político. Yo creo que el hecho de que haya armas en las casas más pobres de Estados Unidos,
que personas que no tienen trabajo, que no tienen casa, que viven en la calle, pero sí tienen un arma, que viven en automóviles o en botes, en los ríos o en los océanos, pero su única cuota de poder es un revólver. No votan, no van a las elecciones, no tienen esperanza de influir en las leyes. La mayoría no vota en las elecciones presidenciales, pero su pedazo de soberanía, su migaja de soberanía es una bala y un cañón. A la par de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la instalación de su discurso de odio, no solo aumentaron los ataques contra los migrantes, sino también los cometidos contra los afrodescendientes y la comunidad sexo-género diversa. Según un reporte del Centro de Estudios sobre el Odio y el Extremismo, en Estados Unidos los crímenes de odio aumentaron casi un 10% durante el 2018 en las principales 30 ciudades del país. La mayor parte de las víctimas son afrodescendientes, judíos y homosexuales. Organizaciones de derechos civiles denuncian que el FBI retorna a los tiempos del COINTELPRO, un programa de contrainteligencia de las décadas del 50, 60 y 70 que espiaba y criminalizaba a movimientos como las Panteras Negras y que llevó a la muerte y encarcelamiento de cientos de activistas. De acuerdo con las estadísticas del mapeo de violencia policial, publicado el 1 de enero de 2018, la policía estadounidense mató a 1.129 personas en 2017, de los cuales el 25% eran negras, muy por arriba de su distribución en el total de la población, que es del 13%. Los afroamericanos son 6 veces más propensos a ser encarcelados que los hombres blancos, y los latinos tienen 2,3 más posibilidades de ser apresados. Así surge de un reciente informe elaborado por organismos de derechos civiles de Estados Unidos, utilizando los parámetros del célebre informe Kerner de 1968. Aquel relevamiento fue histórico, ya que mostró al mundo cómo vivían las minorías en ese país. Con Trump, la situación se agudizó. En pleno siglo XXI, según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos, los estudiantes negros son suspendidos y expulsados 3 veces más que sus pares blancos en las escuelas. Las redes sociales juegan un rol en la propagación de mensajes de odio. Horas antes del ataque en El Paso, el asesino compartió un manifiesto y varias proclamas llenas de resentimiento. Lo mismo ocurrió en varios ataques similares fuera del territorio estadounidense, como las masacres ejecutadas en 2 mezquitas en Nueva Zelanda en marzo del año 2019. En ambos casos, se usó una red social llamada 8chan, denominada como el refugio de Internet, dado que es muy difícil controlar los contenidos compartidos por usuarios anónimos. Este foro 8chan fue creado en 2013 y es hoy un reducto de ideas nacionalistas y supremacistas. Patrick Crusius, el autor del tiroteo en El Paso, Texas, dejó allí su manifiesto denominado La Verdad Inconveniente, antes de ejecutar su masacre. Los comentarios de usuarios que habían leído el texto apoyaban al asesino, con cientos de comentarios racistas y de odio hacia migrantes en general y hacia los latinoamericanos en particular. Hasta ahora es muy poca la regulación existente en cuanto a la divulgación de este tipo de contenidos. Se prioriza la supuesta libertad de expresión para no avanzar, y este discurso se impone en Estados Unidos. Sin embargo, ante la llegada de migrantes de países árabes y la proliferación de mensajes xenófobos, Alemania, Francia e Inglaterra comenzaron a plantear cierta regulación normativa. Alemania en 2017 aprobó una ley que exige a las compañías a que eliminen contenidos racistas dentro de las 24 horas de su aparición en línea. Por su parte, en julio de este año, la Asamblea Nacional en Francia estableció sanciones de más de 1 millón de euros en caso de infracciones cometidas por las plataformas digitales. Yo creo que hay una articulación de los gigantes de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, en fin, de Google, que están en condiciones de realizar toda una ingeniería para influir en el pensamiento de las personas. Me parece que hay abundante información y le hago un homenaje a Julian Assange por
por cómo él contribuyó a que el mundo entero se pudiera percatar de que en Estados Unidos ya hace tiempo que no opera la democracia, no opera el voto libre e informado a los ciudadanos, sino que opera un alto abstencionismo, una gran masa que le importa nada el curso de los acontecimientos del Estado, que no asisten a las votaciones ni les interesa la política, y que en aquella minoría que sí asiste a votar, lamentablemente, hay un alto porcentaje de los que asisten a las votaciones que pueden ser manipulados de la manera más atroz. De hecho, eso está comprobado cuando la gran mentira que se utilizó para invadir Irak, que habían armas de exterminio masivo en manos de Saddam Hussein, cuando Estados Unidos supo que todo eso era falso, eso no significó ni la más mínima rebelión ciudadana contra el engaño de la élite política del Parlamento y de la Casa Blanca. De manera que, a mi entender, no es esperable que estando estos medios de manipulación de las conciencias, que se han hecho muy de moda ahora a propósito de la acusación contra Donald Trump por la supuesta injerencia rusa, ¿no? Yo creo que los hechos están demostrando de que las peores atrocidades, los peores despropósitos de la élite pueden ser inoculados en la conciencia de millones de ciudadanos de Estados Unidos que terminan en una actitud de sometimiento a estos designios ideológicos y culturales. A los pocos meses que Trump llegó al poder, en Charlottesville, Virginia, el ayuntamiento decidió retirar la estatua del general confederado Robert Lee. Este militar es un símbolo del poder blanco y de la esclavitud para los negros. Apenas se conoció la decisión, los supremacistas salieron a las calles con banderas confederadas y nazis. Hubo enfrentamientos con afrodescendientes y estuvieron presentes varios dirigentes del Ku Klux Klan. El nivel de segregación parece no disminuir y no depende de la gestión de turno. Días después de ocurrido el huracán Katrina, un informe de la revista Nation reveló que hombres blancos armados patrullaban las calles de Nueva Orleans tirando a matar a por lo menos 11 afroestadounidenses para que no se acercaran a los barrios altos. A esta altura conviene preguntarse, ¿cómo puede llegar una sociedad a tener episodios tan aberrantes que delatan a una tremenda intolerancia por lo distinto, una propensión a la barbarie y muy alejada de cerrar una herida abierta? Hace más de 100 años pusimos así el punto en la I.